Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por acá, Romy Turconi te saludo una vez más. Finalmente hoy eh, vamos a estar conversando sobre herida materna, empezando a hacer piecitos en esta distinción. La idea era que esto esté subido el viernes, pero como me viene sucediendo últimamente, y creo que ya lo he mencionado en algún video, las distinciones me atraviesan y creo que está bueno empezar por contarte qué pasó el viernes, porque es muy representativo de lo que vamos a estar hablando. Es como un ejemplo cotidiano de cómo te puede estar interviniendo la herida materna, que desde ya no tiene que ver solamente con la madre biológica o la figura materna, sino con estructuras incluso arquetípicas, ¿sí? Con cómo consciente o inconscientemente configuramos ese entramado de información y de conductas y de formas que se supone que tiene que tener una madre, ¿ok? Después de una semana bastante álgida, el viernes quise hacer todo, todo y más, eh, de aquello que no había podido hacer. Mi hija estuvo enferma, lunes, martes, miércoles, me dediqué a cuidarla, ser su enfermera, estar disponible para ella y demás. Y claro, jueves y viernes dije, bueno, todo, tenemos, ¿qué me quedó por hacer? Y el viernes yo tengo como ciertos límites, ¿sí? O sea, por ser consciente de mi energía, por una expresión de autocuidado, por una cuestión de cómo siento que yo puedo y que el otro merece mi presencia en las sesiones, es como, bueno, un cierto límite, máximo tres. Pero para mí ese máximo tres es como, ya está, hasta acá llegué. Entregué todo lo que tenía para entregar, estuve, sostuve, acompañé, facilité, ahora necesito volcarme hacia mí. ¿Y qué hizo Romina? Siguió un poquito más, siguió un poquito más. Ese seguir un poquito más, incluso sabiendo que estoy transgrediendo un límite mío, un límite que puede ser emocional, energético, de tiempo, de lo que fuere. Ya no estoy pudiendo, pero voy un poquito más. Esa es una expresión. A mí me pasó en esto y después me dio mucha bronca porque también me di cuenta de una cuestión de valoración que también tiene que ver con esta herida que está tan presente y que yo siento, creo que a veces como que la tomamos demasiado literal. Eh, y cuando la tomamos literal nos quedamos como en un cierto nivel eh, de procesamiento y de exploración y de sentir cómo nos puede estar interviniendo y cómo nos va condicionando en la vida. ¿Ok? Entonces, el viernes fue un asunto común y corriente de cómo esa herida actúa muy sigilosamente en la vida cotidiana. Quise ir más allá de lo que podía, ¿sí? Como una forma de no cuidado hacia mí. Porque yo soy consciente de mis límites, yo soy consciente de qué es lo que estoy ofreciendo, de cómo lo estoy compartiendo, y también soy consciente de cuándo necesito equiparar, cuándo necesito compensar y cuándo necesito como restablecer mi propio sistema. Sí, ok, ya estuve para asistir a otro, ahora necesito asistirme a mí. Y fui más allá de eso el viernes. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Me exigí más de la cuenta, lo que muchas veces sucede, ¿no? A veces al principio en la exigencia, bueno, sostenemos, 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 hasta que algo pasa. Perdemos atención a los detalles. Yo no estaba disponible como canal para poder compartir desde el sentir lo que quería compartir. Algo que quería hacer desde el corazón se terminó volviendo medio como una obligación por ir más allá de lo que yo estaba pudiendo en ese momento. Y todo se puso pata para arriba. Entonces, en un momento dije, basta, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué? ¿Tiene sentido? ¿Este es el lugar desde donde querés compartirlo? ¿Tiene sentido hacerlo desde este lugar? No, no, porque es como justamente responder a cómo esa herida está funcionando en mí, es ser coherente con esa herida.
Y parte del camino de reconocer y de integrar la herida es poder observarla y estar atentas y atentos, porque no es solamente una cuestión de género femenino, estar atentos y atentas a cuando estamos funcionando desde la herida, cuando nuestros comportamientos responden a la herida y cuando podemos atajarnos, rescatarnos rápidamente. Yo eh, creo que cada vez más rápido me rescato de esos momentos y lo que antes quizás sucedía en transparencia, no me daba cuenta, después empezó a suceder cada vez como más rápido y más orgánicamente. Bueno, el viernes necesité ahí de un ratito, pero de llevarme como a un punto de extremo energético en mí. Otro capaz que lo ve y dice, ay, Romina, pero ¿qué son 3 sesiones? Para lo que yo pongo en juego, para los temas que surgen, para el tipo de acompañamiento energético, emocional, de presencia 3 para mí es ya más, no estoy presente, no estoy disponible, mi cuerpo está cansado, necesito recarga, ¿sí? Desde la sensibilidad, desde donde yo lo vivo. Entonces, ese es un límite. No es que hay una tabla de límites, es entrar en contacto con vos y con lo que para vos se siente saludable en un determinado momento de tu vida. ¿Ok? Entonces, el viernes es un ejemplo de cómo funciona desde la herida. ¿Por qué funciona desde, por qué en mí, no? Esto, o sea, vamos un poquito más allá. No porque tengo que estar, no porque yo dije, no porque no voy a cumplir, no porque, pero ¿dónde está tu compromiso? ¿En compartirlo, no importa cómo, o en compartirlo desde un sentido y desde una intención que sea afín al mensaje que estás queriendo transmitir? ¿Sí? Y me enojé conmigo incluso, después vino esa madre más compasiva, eh, porque fue como, ¿por qué lo ves como un trámite? ¿No? Fue como, ah, bueno, 3 sesiones, bueno, hago el video, pero te estás olvidando de todo lo que está en juego también en el video, de cómo lo preparás, de qué es lo que querés compartir, de la energía que está, de que está implícita y que está en juego en el implícita y explícita en el video, de cómo vos fuiste canal también para haber atravesado esa experiencia y el desde dónde la estás compartiendo, porque estos videos no tienen que ver con una explicación académica, que está buenísima y como siempre digo, el conocimiento le sube muchísimo el volumen a la experiencia, pero sin la experiencia el conocimiento queda acá. Entonces hay mucho en juego que no se ve, que no se ve. Quizás no se ve, no se ve, pero se siente. Yo creo que los que llegan, las que llegan y los que se quedan es porque realmente conectan con ese espacio sutil, no solamente con lo que se está diciendo, ¿sí? Entonces dije, ok, vamos el lunes arrancando con esta experiencia y en cómo en lo más chiquito esta herida funciona, ¿sí? Cuando no la tomamos y la ponemos enfrente para poder observarla y para poder distinguir y para poder gestionar y cuestionarnos por qué funcionamos como funcionamos. ¿Sí? Como alguna vez dije, creo que el año pasado, esta no lo repetí tanto este año, pero ¿será que puede ser de otra forma? Que la única manera de existir, la única forma de ser, la única forma de trabajar es esta. Esa es la pregunta que yo me hice, ¿no? No, vengo como toda una reconfiguración de que no, entonces era bastante lógico que hasta en lo que a mí me encanta hacer, volviera a aparecer otra vez esta fractura en la protección, en la nutrición mía, incluso en el empoderamiento, ¿no? En qué estaba midiendo yo mi valor como profesional. Sí, sí, es capaz que es un montón, pero bueno, mi vida sucede así de intensa con los cuestionamientos. Entonces, este es tan solo un ejemplo, ¿ok? Cuando hablamos de herida materna, repito otra vez, o al menos como yo lo vivo y como yo lo encaro tanto en los procesos y como lo vamos a estar laburando en el laboratorio del 28 de junio, por la mañana va a ser virtual, por la tarde presencial. No es la culpa de mamá. La herida materna no inicia y termina en mi mamá, ¿ok? Sino que habla de una fractura o de una distorsión
en las funciones arquetípicas de la madre, que son la nutrición, la protección, el empoderamiento y la iniciación. ¿Ok? Hace un ratito dije, no es que la viven solamente las mujeres. Tiene un efecto y se vive de una manera quizás algo distinta, o sea, como en tonalidades diferentes, en géneros, hombres y mujeres, pero la vivimos todos. ¿Por qué? Porque todos venimos de un útero. Y mamá, cuando fue mamá, así como papá cuando fue papá, pasa que en julio le tocará el turno a papá. Cuando mamá es mamá, también es mujer, ¿sí? Entonces, la herida materna da cuenta de una forma X que han adoptado las experiencias, ¿sí? De mujeres anteriores a mí, ¿ok? La herida materna habla de cómo esas historias y esas experiencias han sido reconocidas, rechazadas, integradas, destituidas, ausentadas a través del linaje. Y otra cosa, energía femenina, energía masculina, linaje femenino, linaje masculino, ¿sí? Linaje paterno, linaje materno. Es sutil la diferencia, pero digo, en el linaje paterno hay mujeres también, ¿sí? En el linaje materno hay hombres también. Mamá y papá, mamá, mamá y papá son esos portales que sintetizan toda una serie de historias y de códigos anteriores. Es como si la danza, los equilibrios y desequilibrios entre la energía femenina y la energía masculina haya expresado una cierta consecuencia, una cierta forma que es papá, y cómo todas esas historias, esas experiencias, esos recuerdos, esas cosas dichas, no dichas, esas danzas desequilibradas, equilibradas, en excesos, en déficits de energías femeninas y masculinas, hayan creado esa forma que para nosotros representa mamá. ¿Ok? Papá es la síntesis de balances y o desbalances de energía femenina y masculina. Mamá es la síntesis de esos equilibrios y o desequilibrios de energías femeninas y masculinas. ¿Ok? Así como yo también soy una síntesis o yo estoy creando la síntesis, dependiendo de si sos más sensible todavía a un lado que del otro, pero yo estoy siendo creada o yo estoy creando, co-creando, esta danza, ¿sí? Entre otra vez excesos, déficits, equilibrios, desequilibrios de energías femeninas y masculinas. Es como si toda una comunidad de hombres y mujeres anteriores a mí se hayan encontrado en distintos momentos del tiempo, del espacio, para ver si había ciertas cosas que podían resolver o no y ponerlas al servicio de la vida, ¿sí? De una vida para la cual yo hoy estoy siendo canal. ¿Por qué quiero decir esto? Porque, primero porque a veces sucede que cuando exploramos al transgeneracional, conectamos con lo materno. Me ha pasado muchas veces de hacer regresiones al útero y ¿qué hacemos generalmente? Vamos a los úteros del lado materno. Pero ¿qué pasa? A mí me ha pasado y he sido testigo de participantes que dicen, pero yo sentía que estaba en el útero de mi abuela paterna. Sí, sí, porque esas memorias están también en vos, solo que llegan a través de distintos canales y dependiendo de si seas hombre o si seas mujer, van a llegar de forma distinta y porque obviamente el útero en el que estamos, como esa primera cocina, es la de mamá. Pero eso no quiere decir que en nosotras, en nosotros, no estén siendo también los códigos del lado paterno. De hecho, cuando exploramos el árbol, empezamos a ver que las historias se repiten. ¿Sí? Quizás lo que se da al nivel de los abuelos en el lado de papá, en el lado de mamá, se está dando al nivel de los tatarabuelos o de los bisabuelos. ¿Sí? O que tal vez el escenario es un poco distinto, pero
el título de la película es más o menos parecido, ¿ok? Hay, no sé, estafas, o hay muertes, o hay excluidos, que más o menos se van repitiendo las mismas historias. ¿Es casual? No, no es casual, porque vos estás siendo parte de todo un conjunto de datos, vos estás siendo una de esas personas que están viendo si en esta vida podemos más o menos resolver algunos pendientes y otra vez ponerlo al servicio de la vida, ponerlo al servicio de esa mente, de esa fuente, de esa divinidad o de esa universalidad o como sea que le quiera llamar. ¿Ok? Es como, yo estoy probando esto en esta vida acá encarnada, en este plano, en esta materia, vamos a hacer ciertas experiencias y los resultados los elevamos a esa gran matrix. ¿Para qué? Yo creo que para expandir la experiencia de amor, ¿sí? Entonces, hay una herida paterna, hay una herida materna, cada una asociada quizás con las cualidades que encontramos en esta danza de opuestos que nosotros somos, un femenino y un masculino. O sea, hay una madre que existe en torno a un padre, hay un padre que existe porque existe una madre, hay un femenino y un masculino que son necesarios para que nosotros estemos acá. ¿Sí? Principios además también del Kybalión. O sea, si no hubiera un femenino y un masculino, nosotros no estaríamos acá. ¿Sí? ¿Qué surge de la unión de la madre y el padre? Esto fue en una meditación, en una canalización que dice, ¿cuál es la síntesis? ¿Cuál es la fusión de la madre y el padre? Yo soy esa fusión. ¿Sí? Con todas las historias que descienden o que se están moviendo desde un lado y desde el otro. Pero el lado paterno, el linaje paterno, no excluye lo femenino. Sí, puede excluirlo, pero como parte de un desequilibrio, de un desbalance. Lo materno no necesariamente, no excluye lo masculino, o sí. Lo femenino puede estar excluyendo lo femenino. A causa de dolor puede haber una negación y un rechazo absoluto a la energía femenina, ¿sí? Además, que creo que estamos como en un momento de la historia, como muchas veces ya he dicho, no tiene que ver con los géneros, pero sí creo que existe la necesidad de una revitalización de la energía femenina. No importa que seamos hombres, cuerpo o mujeres, cuerpo. ¿Sí? Un encendido de lo intuitivo, de la amorosidad, de la ternura, de la receptividad, de la escucha, no para sacar de foco a lo masculino, sino, desde lo que yo creo, poner lo masculino al servicio de lo femenino. ¿Sí? Poner la acción, poner la lógica, la razón al servicio del corazón, la mente al servicio del corazón, ¿sí? La mente al servicio del cuerpo, ¿ok? Permitirnos tener una experiencia que amplifique cada vez más esa conciencia de amor para que cuando modificamos cada uno de su individualidad, pero con la certeza de que eso impacta en el colectivo, las formas que nacen de esa conciencia de amor obviamente van a ser distintas. ¿Sí? Y los gobiernos serán distintos y las formas económicas serán distintas y la vida será distinta. Es un pensamiento utópico y no sé, es un pensamiento demasiado idealista, demasiado optimista y puede ser, pero es lo que a mí me mueve. Como siempre digo, soy optimista, realista, trato de estar lo más posible con los pies en la tierra, aunque a veces me cuesta mucho. Em, pero a través de la experiencia, ir ampliando cada vez más esa conciencia de amor y la conciencia de amor no excluye, sino que integra. ¿Sí? La experiencia de amor no excluye lo masculino por lo femenino, no excluye al hombre por sobre la mujer. Como alguna vez dije, es importante también honrar la lucha sabiendo cuándo es necesario parar. No creo que, no fue, se fue en el video del año pasado, del anterior, el del Día de la Mujer, que lo expresaba. Será porque he escuchado y sigo escuchando también a muchos hombres, eh, a un masculino muy herido, ¿sí? A un femenino muy herido en hombres, a un masculino demasiado, pero pasado de revoluciones en una mujer, en un cuerpo mujer. Entonces, esto se trata de poder recalibrar, por eso
hablo, ¿no? Y de hecho en la portada del video es esto es como una parte, el primer 50% de un proyecto de reconciliación interno de energías masculinas y femeninas, ¿sí? Para lo cual necesitamos la exploración y la revisión de cómo viene siendo esa danza o esa lucha desde el linaje paterno y desde el linaje materno, ¿sí? De hecho, la madre, el arquetipo de la madre, si vamos como a las energías arquetípicas femeninas, la madre es uno de los arquetipos, no es toda la femenidad. De hecho, lo femenino también integra eh, como un arquetipo quizás más solar, más masculino, que es la Virgen, ¿no? Es la que va, que empuja, que inicia, que arranca. ¿Sí? Pero la madre es uno de los arquetipos, un arquetipo que nos conecta con la madurez desde su equilibrio, ¿eh? Con la madurez emocional, con la conciencia de qué es lo que necesito yo, con ese balance. Cuando está balanceada la madre es porque hay una bruja muy presente también, porque la madre balanceada cuida de los demás, pero cuida a los demás porque se cuidó a ella. ¿Sí? Acordate lo que te estaba contando del viernes. Yo me había pasado 3 días de esa semana plena disposición para mi hija y después me puse a plena disposición para el afuera, para mis consultantes. ¿Sí? ¿Y ahí qué pasó con mi madre interna y yo? ¿No? El día a día me pasó por encima. Y después vino como una bajada más determinante, Romina, hasta acá llegaste. En otro momento hubiese seguido y no hubiese prestado atención, pero tampoco era el desde donde yo quería transmitir el mensaje. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de herida materna, no estamos hablando. Uy, ¿se ve? ¿Me frisé? A ver. No, ahí estamos. No es culpar a alguien, ¿sí? Cuando somos capaces de observar, de distinguir las consecuencias en nosotras, en nosotros, de esa fractura, de ese desequilibrio en las funciones maternas primordiales, es el principio de reconocer y de madurar a nuestra propia madre interna. ¿Por qué? Vuelvo otra vez a lo que estaba diciendo antes. Mamá era, es y será siendo mujer. ¿Sí? Yo como mamá era, soy y seguiré siendo mujer. Entonces, el grado de integración que yo tenga o que yo sea respecto a todas esas experiencias de dolor, de abusos, de silencios, de violencia, de agresividad, así como los propios equilibrios, ¿no? Como esos puntos en la historia en donde haya realmente existido una danza equilibrada, más o menos equilibrada de un masculino y de un femenino. Yo estoy siendo canal de toda esa información, ¿sí? Las madres somos puentes, obviamente no es algo que sucede ajeno a la participación de lo paterno, ¿sí? Hay como eh, escenas que van a suceder como si fueran piezas de un puzzle, de un rompecabezas, que las expresiones de la madre van a estar perfectamente encastrables a las expresiones del padre, ¿sí? Frente a madres, no sé, sumamente presentes, hasta las llamadas a veces madres devoradoras y que dan todo, pero con altos costos de interés, quizás. Existe una cierta forma de padre, padres quizás ausentes, masculinos anulados, ¿sí? Historias en donde se ve que el padre, que lo masculino está mal visto porque lo masculino se asocia quizás en algún punto con la violencia, con la agresividad, entonces después aparecen generaciones que o tienden a repetirlo o que van a tender a castrar a esa energía por miedo, ¿sí? Lo mismo
y vemos que lo masculino, con preponderancia, tanto en hombres como en mujeres, va tomando terreno sobre lo femenino. De hecho, en las luchas más recientes, la mujer tiende a masculinizarse, no a participar de la vida encendiendo las cualidades de lo femenino. ¿Sí? Pero no nos vamos a meter mucho en eso, porque el punto es que cuando trabajamos la herida y el foco de todo este mes, el poder distinguir las consecuencias de esa herida no tiene que ver con culpar a alguien, no tiene que ver con culpar a mamá, tampoco tiene que ver con culpar a papá, ni ahora ni cuando estemos trabajando en julio con herida paterna, sino que es volver a conectar con esa conciencia amorosa, con esa madre primordial que va más allá de la madre como figura dentro del sistema familiar, una figura que además está sumamente intervenida, como dije al principio, por los mandatos familiares, por los mandatos colectivos, hay todo un inconsciente respecto a lo que significa la madre, ¿ok? Entonces, la herida materna no se limita a mi mamá, sino que vive en cómo somos recibidos, sostenidos, nutridos e iniciados, ¿sí? Como dije también hace un ratito, todos venimos de un útero, ¿sí? Y ese útero es como una burbuja de programación, es como el hogar en donde vos te vas, que en algún punto es como el espacio de este primer éxito que sos, ¿sí? Ahí es como, eh, Bruce Lipton le habla de las placas de Petri, ¿no? Es como todo un sistema, que es un ecosistema, ¿sí? O sea, ¿cuál es el escenario necesario para que yo viva? ¿Sí? Mientras yo estoy en la panza de mi mamá va teniendo miedos, va teniendo pensamientos, se relaciona con su pareja, con su suegra, con su madre, con sus padres, con sus miedos, con sus expectativas, con sus proyectos. Eso sigue sucediendo. Y yo soy parte del cuerpo de mamá. Por eso es tan importante esto. Y no quiere decir, porque esta mañana pasó, me da miedo qué es lo que le puedo llegar a pasar a mi hija. No, porque si no nadie podría ser madre, ser padre, y acá el punto no es estemos todos sanados para poder ser padres, pero sí ser conscientes del puente de información que somos. ¿Ok? Porque además vamos a ver que en realidad es un arquetipo y es una herida que no es que se expresa solamente si yo tengo hijos, sino que se está expresando en la forma en la que yo me vinculo y en cómo está operando en mí esa madre interna. ¿Ok? Entonces, otra vez, no tiene que ver solamente con la relación madre-hija o madre-hijo, sino en cómo yo me sentí recibida, sostenida, nutrida, iniciada, y eso va a estar condicionado por cómo mi madre y cómo mi padre y cómo se da ese enlace de experiencias, en cómo fueron recibidos, sostenidos, nutridos e iniciados, que son las funciones maternales primordiales. ¿Ok? Y esa herida va a impactar en nuestro cuerpo, en los vínculos, en las relaciones, ¿sí? En la mirada de amor, de desamor que tenemos sobre nosotras mismas, sobre nosotros mismos. Por eso es un espacio al que nos acercamos y con el que nos conectamos, o al menos esa es la propuesta, sumamente compasivas, compasivos, dignos, dignas, ¿sí? Porque lo que importa es volver a maternarnos desde una madurez emocional, ¿sí? Sanar no es borrar, no es que ahora con mi mamá voy a tener el vínculo Disney. No, no. Significa que yo voy a restituir, que yo voy a ordenar esas funciones maternales primordiales en mí, que tal vez luego va a repercutir, que va a repercutir seguro, pero no sabemos cómo va a repercutir. Pero lo que importa es cómo restituyo eso internamente. ¿Ok? ¿No me sostuvieron? Ok, no es decir, mamá, porque vos no me sostuviste cuando yo era chiquita, porque vos no me dijiste, no, 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 no. Esa reacción está sostenida en algo más.
es la mejor forma que mamá tenía de expresar lo que sentía. Entonces le puedo dar lugar a eso. Le puedo dar lugar a que yo necesitaba otra cosa y acá también entra en juego muchísimo y muy importante la distinción de trauma, pero de trauma humanizado. No es lo que sucedió afuera solamente, no es el evento nada más, sino cómo yo lo viví internamente, cómo quedó impresa en mí esa experiencia interna sobre lo que estaba sucediendo. Porque si yo voy con esto a mi mamá me puede decir, pero era lo mejor que, pero era lo que yo creía que estaba bien. Buenísimo. Yo lo viví de esta forma, ¿sí? Lo hacemos con cosas cotidianas. ¿Ok? Porque Gabor dice, ¿no? Que vivimos como en sociedades traumatizadas, como, eh, se ha normalizado, se han normalizado situaciones que dejan huella. Y no hace falta, como esto ya lo dije varias veces también, haber vivido eh, situaciones que podríamos denominar traumáticas, ¿sí? Como, no sé, un abuso o una muerte eh, a muy temprana edad, sino que el trauma tiene que ver con todo aquello que sucedió demasiado rápido, que fue mucho, que lo viví yo solita, que fue como mucho más de lo que mi psiquis podía contener en ese momento. Y quizás mi psiquis no podía contener que a mis 5 años mi mamá tuviera que trabajar todo el día y yo quedarme sola, no sé, durante 5 horas, porque me daba miedo, porque sentía que nadie me quería, pero para mi mamá ir a trabajar todo el día era un acto de amor, porque con eso me compraba la ropa, me daba un techo, pero yo lo viví como hablábamos en el video de quiénes éramos cuando dejamos, antes de empezar a olvidar, ¿no? En ese momento todo se vive muy vida o muerte, porque somos mamíferos, porque necesitamos contacto, porque el cachorro humano si se queda solo se muere. ¿Ok? Entonces son todas experiencias que obviamente son necesarias, que tienen una finalidad mayor, pero que van dejando huellas. Y muchas veces vamos por la vida sin atender a esas huellas. Y es cuando empezamos a reaccionar desde la herida. ¿Sí? Em, y son huellas que obviamente se imprimen desde antes de esta vida encarnada, porque no es casual que experimentemos la vida que experimentamos, pero tiene sus primeras huellas bien palpables en los primeros años de vida, ¿sí? Dentro del útero de mamá, en los primeros años, y después vamos girando en torno a eso, ¿sí? Una y otra vez, hasta que empezamos a poner ojos, corazón, eh, en esa manera, que no es la única, ¿ok? Todas esas historias, ¿sí? De todas esas fracturas en cómo han sido iniciados, sostenidos, nutridos, recibidos esos niños del clan. Están impresas hoy en mí, están impresas hoy en el cuerpo. Y en una de las sesiones les decía, tenés la información del árbol fantástico y nos ayuda a nombrar, nos ayuda como a tener líneas más claras en el mapa. Pero la verdad es que no necesitamos más que vos y que poner atención a cómo te sentís, a qué cosas tendés a reaccionar más, aunque tengas, no sé, 40 años y digas, pero ¿cómo puedo estar llorando por esto? Es porque hay algo que todavía está ahí enganchado, todavía sigue operando hoy, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de herida, no se trata ni de culparte a vos si sos madre, ni de culpar a tu mamá, ni de ponerte a la defensiva si sos madre, porque qué desagradecida, ¿cómo me va a venir a decir esto? Todo tiene lugar, todo tiene lugar. ¿Sí? Y ahí es donde tal vez convocamos estas cualidades energéticas más femeninas, de receptividad, de escucha, de ternura. Es decir, no era mi intención, entiendo que te sientas de esta forma. Y como adultos y como adultas, ser responsables de esa sanación que tiene que ver con la integración, que tiene que ver con el propio cuidado, que tiene que ver con transformar esa mirada interna quizás tan exigente, ¿sí?
Entonces, herida materna no es la culpa de mamá, es una fractura, es un desorden, un vacío en las funciones maternales esenciales de nutrición, de protección, de empoderamiento, de iniciación. Acá estoy, adelante, ¿sí? Y no es, otra vez, no es casual que incluso haya habido esos vacíos o esas fracturas en esas funciones. Tiene que ver con un proyecto, tiene que ver con una misión, con un propósito. Esta vida, bueno, ¿cuál es el mejor escenario? ¿Cuáles son los mejores personajes para que yo venga a experimentar lo que viene a experimentar esta vida? ¿Sí? Y en el caso de la herida, tiene efectos en el autoconcepto. ¿Sí? Primer laboratorio de marzo. El autoestima, los límites. ¿Por qué los límites? Porque eh, estas madres no imaginarias que dan todo por los demás, pero ellas se quedan ahí rezagadas. Eso es un amor malentendido. Otra vez, los límites informan amor, ¿sí? En la confianza, en el merecimiento. Se ve en el grado de exigencia que somos con nosotras mismas, con nosotros mismos. Cómo sentimos esas primeras miradas, ¿sí? La mirada de mamá es ahí, la primera. Y quizás mamá, cuando me estaba teniendo a mí, estaba siendo tomada por una depresión absoluta o porque, no sé, el miedo o porque cómo voy a hacer ahora que tengo un hijo o estaba atendiendo otros asuntos y no estaba disponible para mí, no porque no me quería, sino porque no podía. ¿Sí? Y esa forma de expresarse estaba haciendo síntesis también, estaba haciendo una consecuencia de toda una serie de entramados anteriores. Entonces, no es lineal, ¿viste? Cuando siempre digo, esto no es lineal, sino que es como tomar un punto y ¡uf! Hay algo que se despliega, hay algo que se abre. Cuán disponibles y cuánta fuerza tenemos nosotros para mirar toda esa secuencia de códigos que se están expresando cuando hablamos de herida, ¿sí? Porque vamos a buscar a las madres, vamos a ver cuáles han sido las experiencias de esas madres que antes de ser madres estaban siendo mujeres, ¿ok? Que habitan y están ahí como más presentes, sí, en el útero. Y como decía al principio, todos venimos de un útero. Entonces son códigos que están siendo, ¿ok? Cuando tu mamá está dentro del útero de tu abuela gestándose, una partecita tuya está gestándose adentro de ese útero. Entonces no estuviste solamente en el útero de tu mamá, también estuviste en el útero de tu abuela. Las experiencias que estaba viviendo tu abuela mientras estaba embarazada de tu mamá están sumamente presentes, sumamente presentes, ¿sí? Otra vez, no es loco que cuando estamos regresando a un cierto útero, por ejemplo, del lado materno, ¡fut! Aparezca, no, pero yo siento que esto, que no es, que no, yo, siento que estoy viendo a mi abuelo paterno, ¿ok? Porque estamos hablando de códigos, estamos hablando de información que están impresas a un nivel muy, 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 muy sutil, ¿sí? Entonces, ¿cómo se expresa? Como esto para repetir cosas que ya, creo que voy a empezar a repetir un poco lo que ya vine diciendo, pero como para empezar a cerrar. Exigencia, dificultades para poner límites, desvalorización, exceso de cuidado de los otros, ¿sí? Como esas madres sobreprotectoras, sobrepresentes, desconexión incluso del sentir si hay una madre ahí que está siendo rechazada. ¿Ok? En los varones lo mismo, en los hombres, ¿no? En los géneros, cuerpos, hombres, desconexión de la madre interna. El hombre también necesita ser cuidado. Sí, cuidarse a sí mismo, digo, ¿cómo es esa madre? ¿Cómo está operando en esto? Iniciación, nutrición, protección, empoderamiento. ¿Sí? ¿Qué lugar le está dando a su propia sensibilidad? El cuerpo tiene memoria y la matriz es como
la matriz es una gran contenedora de todos esos datos, ¿ok? Como, yo me imagino que es como es una gotita muy, 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 muy sutil de ese océano que ¡puf! Desciende, entra en contacto y cuáles son los mejores códigos para esta vida, ¿sí? Todos esos mejores códigos están siendo en ese útero, incluso cuando en ese útero, por ejemplo, haya habido muerte, ¿ok? Es, ¿vieron cuando hablamos del espacio vacío? Que hay un espacio que tiene que estar vacío para crear algo, ¿no? El vacío fértil. Es un vacío, es como el vacío físico, ¿no? O sea, si podemos imaginar cómo es el vacío, es ese campo. Es ese campo en el que hay lugar para que una vida venga y empiece a gestarse, ¿ok? Por eso hablamos también de los úteros energéticos y cuando trabajamos en el campo cuántico, para mí es esa mejor representación de un gran útero, gran, 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 gran útero, que es el espacio en donde sucede la creación. ¿Por qué? Porque se encuentra un femenino y un masculino, ¿ok? Después hay condicionantes, obviamente, como en todo proceso creativo, hay condicionantes que van regulando y que van ajustando y interfiriendo en el proceso creativo, ¿sí? Desde lo físico, desde lo biológico, hasta la vida misma. Cuanto más conscientes seamos de eso, es que más intervención podemos tener, más participación, una participación más activa y más consciente podemos tener en el proceso creativo, ¿sí? Por eso es importante también para los hombres, hombres género, porque todos venimos de un útero, todos hemos sido parte de un útero, entonces reformular, atender, poner luz, igual en este laboratorio específicamente, eh, no, no vamos a sanar memorias uterinas desde el rito Munaiki, ¿sí? Pero sí vamos a hacer una meditación, quizás un poco más breve, en donde poder conectar con esa conciencia uterina, ¿ok? No va a ser, eh, no va a ser la transmisión del rito Munaiki esta vez, porque justamente quiero que esté dirigida, o la intención es que esté dirigida a mucho más a hombres y a mujeres, porque de hecho a tomar el rito Munaiki los hombres también pueden participar como guardianes, también pueden hacerlo, pero es un rito que está como socialmente y porque hay obviamente toda una historia y un anclaje detrás a mujeres, pero los hombres pueden ser parte, ¿sí? Pero este laboratorio siento que, como parte de este proyecto de reconciliación de lo femenino y de lo masculino, es importante que también los hombres, los cuerpos hombres estén, porque no nacen de un coco, también han estado en un útero y también son portadores de esos desequilibrios o equilibrios entre lo femenino y lo masculino. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ya me parece que me estoy yendo. Vamos a ir cerrando. Esto ya lo dije, las manifestaciones más comunes, la autoexigencia desbordada, la falta de confianza en nosotras mismas, el no cuidado, como me pasó a mí el viernes, ¿no? El creer que si hago más, entonces no voy a ser olvidada y me van a ver y me van a querer y van a estar. No, 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 no pasa por ahí. Todo aquello que transgreda tu propia integridad, ¿sí? Puede estar dando cuenta de alguna eh, fractura en una de estas funciones maternas, porque lo que está en juego es maternarte a vos misma, vos cuidarte, vos empoderarte, vos iniciarte, vos nutrirte, para no esperar que sea el afuera el que te habilite o el que te dé esa nutrición, ese cuidado, esa protección, ese empoderamiento. Vos valés porque sos, no por la opinión que tenga el afuera. ¿Sí? Y si vamos a estar midiendo mi valoración por lo que el afuera tenga, eso da cuenta de un autoconcepto, de una autoestima
muy sesgada y muy carcomida, muy sequita, deshidratada, ¿sí? Relaciones simbióticas, vínculos evitativos, en donde no puedo compartir y le escapo todo el tiempo a lo que siento, ¿sí? Dificultades para sostener proyectos, desvalorización, dependencia, culpa, vergüenza, la ausencia de una madre interna, sólida, fuerte, tierna, compasiva, amorosa, ¿ok? Em, la herida da cuenta de por sí de un desbalance, ¿sí? De un desborde o de una represión de energías femeninas y masculinas, ¿ok? La herida ya da cuenta de una relación desequilibrada entre un femenino y un masculino, ¿sí? Masculinos más bien reactivos, ausentes, rígidos, femeninos desbordados o que tienden a reprimirse, ¿ok? La herida materna va a expresarse en vínculos de pareja, en nuestras formas maternales, que no necesitamos tener hijos, a veces no tenemos hijos, pero somos madres, sí, hombres que son madres de todo aquel que se le cruce por el camino, porque es una forma de también decir yo valgo, porque te cuido valgo, pero ¿y yo? O sea, sí, eso tiene un valor, pero ¿y yo conmigo? ¿Cómo estoy conmigo? ¿Cómo me estoy cuidando? ¿Cómo me estoy protegiendo? ¿Cuánto confío en mí? ¿Qué es el empoderamiento en sí? Es sostenerme en mi valor, es ser soberana de mí, estar sostenida en mi verdad, que como hablábamos también en alguna sesión, verdad y razón no es lo mismo, pero esta se siente como mi verdad. ¿Cómo confío en eso? ¿Sí? La palmadita acá, che, estás bien, vas bien, confía en lo que estás sintiendo, confía en esto. ¿Es suficiente lo que estás haciendo? ¿Cómo están esas voces hoy en vos? ¿Qué buscamos y qué es lo que está más disponible cuando somos capaces de mirar, de explorar, de danzar, de mover, de reconfigurar la herida? Como dije, restauramos las funciones maternales, internas, ¿sí? Nutrirnos, protegernos, guiarnos, sanamos el vínculo con esa madre interna. Volvemos a elegir desde el presente, ya no reaccionamos desde la herida, porque yo soy mi propia madre. Ya no le exijo a mi mamá que haga lo que no puede hacer, lo que ni siquiera puede hacer por ella misma, yo lo estoy exigiendo que lo haga por mí. ¿Por qué? ¿No? Es como de alguna forma también aterrizar la idea de madre, ¿ok? Porque somos la madre que necesitábamos en ese momento y que necesito hoy. Una vez en una sesión le pregunté, ¿vos quisieras realmente, vos te permitís ser maternada porque por quién hoy es tu mamá? No por quién a vos te gustaría que sea tu mamá. No, porque yo quiero que haga esto, esto, esto. Bueno, pero esa no es tu mamá es ella. Es la percepción que vos hoy tenés de tu mamá. Desde ese lugar, ¿vos te sentís blandita para ser hija? No. Entonces, seguimos en este juego a ver de quién tiene la razón, de quién lucha contra quién, de quién resiente sobre quién, y otra vez estamos en este juego, ¿no? De a ver quién tiene la razón y no se trata, no creo que vaya por ahí la cosa, ¿sí? Encarnamos una presencia más madura, más nutritiva, más firme, más amorosa, más compasiva, ¿ok? Restauramos ese sentido interno, íntegro, que se sostiene en el amor, que se sostiene en la sabiduría, que se sostiene en la armonía interna, ¿ok? Así que bueno, por acá va a venir, no sé cómo va a continuar el próximo video, pero me parecía importante esto, ¿sí? El poder eh, abrir. Es como, yo lo siento que es como, no sé si existe, ¿no? Es como mirar y desplegar
toda la información y todo, como descomponer de alguna manera toda la información que está en dos palabras, herida materna. ¿Sí? No es el ojo, no es la mirada así como amenazante de, mamá, o fulana, o tal, o esta persona que cumplió este rol materno en mí y me cagó la vida. No, no se trata de eso. Que si vos sentís que te cagó la vida, que seguramente hay fundamentación, no quiero decir que no, no es toda una cuestión perceptiva, es una cuestión perceptiva, pero no podemos cambiar lo que pasó, si podemos cambiar la relación que nosotros tenemos con aquello que pasó, el vínculo que nosotros tenemos con aquello que pasó, ¿sí? Poder ver al otro desde la compasión, poder ver al otro desde que hizo, desde su lugar, desde su experiencia, desde lo que pudo integrar, desde lo que no se daba cuenta, desde lo que cambia el sentido interno, ¿sí? Porque ya no es algo que me hizo a mí, no es que lo hizo porque era malo. Quizás si yo hubiese vivido y hubiese tenido esa conciencia para ese momento hubiese hecho lo mismo. Esto es lo que pasa cuando vamos a regresiones y terminamos viendo que el malo de la película, el excluido, se conecta conmigo, hay algo que como que se simplifica. ¿Cómo voy a juzgarlo si yo en esta situación, en esta otra, siento algo parecido? Entonces se anula. Y en esa anulación hay algo que se eleva, es como que se compensa, ¿sí? Como la causa, la consecuencia encuentra las causas. Y eso trae un grado de comprensión y entendimiento a nivel cuerpo y a nivel emoción que nos permite integrar y soltarnos y liberarnos de la jaula, de los secretos, de lo no dicho, de lo rechazado, ¿sí? Y eso es lo que hacemos, ¿no? Como iremos. Sintamos, hagámonos cargo, seamos adultos más maduros para los niños que vendrán, porque somos niños adultos con nosotros y con los niños que están antes que nosotros, porque como también decía, yo no soy solamente mi mamá y mi papá, sí, y también somos las memorias de esos niños. ¿Sí? De esos niños que no se sintieron protegidos, que no se sintieron nutridos, que no se sintieron apoyados, que no se sintieron iniciados, que no se sintieron sostenidos, que no se sintieron escuchados, todas esas memorias, si no fueron integradas en las generaciones anteriores, muy posiblemente estén operando también en mí. Entonces, sanar la herida materna a veces no es solamente este primer escalón, sino que son 20 escalones más atrás, que están conectados además, perdón, de este lado, que están conectados también con estas otras experiencias maternales. ¿Sí? Así que bueno, todo eso, mis queridas y mis queridos, es lo que abrimos en este mes, en lo que vamos a estar explorando en el laboratorio del 28, sábado 28 de junio. En julio vamos a estar trabajando con la herida paterna también, para, como ahí, segunda parte de este proyecto o intención de integración, reconciliación de lo femenino y lo masculino, que va a tener también sus semillas en los meses siguientes. Pero esto siento que es como ahí la base. A ver, ¿cómo estamos con esto? Por tal mamá, por tal papá, cómo vienen siendo estas luchas, estas danzas entre lo femenino y lo masculino, cómo llegan, cómo yo soy a través de estos dos portales y estas dos síntesis, y cómo se están expresando en mí, cómo está este matrimonio interno en mí. Y para poder reconocerlo, primero necesito verlo, distinguirlo, sentirlo, llorarlo, cagarme de risa, patear, revolear, y empezar a modelar esa figura de madre interna, como también vamos a hacer el padre interno. Yo vengo durante los últimos meses trabajando mucho en cómo ser mi propio padre. Creo que tengo un poco más caminado, aunque claramente que el viernes pasó que, bueno, necesitábamos ahí un ajuste, pero el ser mi propio padre, ok, me recibo, soy compasiva conmigo, tierna, entiendo de mis ritmos, de lo que soy capaz, de lo que no, pum, pum, pum. Pero ¿y el padre? ¿Cuáles son las funciones del padre? A la vida, pum, afuera, acá estás plantada, lógica, al servicio del corazón. Y en mí fue reformularlo todo eso, porque lo masculino no es solamente la experiencia de papá, ¿sí? Esa experiencia puede estar
mm, así como emberenjenada. Entonces, así como tenemos las fracturas en las funciones primordiales maternas, también tenemos las fracturas en las funciones primordiales paternas. Y eso es lo que vamos a estar atendiendo en julio. ¿Bien? Bueno, creo que fue un montón hoy. Así que hasta acá vamos a llegar. Contame si tiene sentido. La verdad es que, obviamente, yo estos videos los grabo desde el corazón. Creo que llegan a alguien en algún momento, en algún lugar. Siento que es importantísimo poder poner sobre la mesa estos temas que tienen que ver con nosotros, con cómo estamos participando de la vida. Eh, y es importante para mí, al menos como una muestra, ¿no? Los mensajes a veces llegan, no sé, por WhatsApp o llegan por privado, está bueno para que esto se siga moviendo, si tiene sentido, si no tiene sentido, si te gustó, si no te gustó, si necesitas que sean más cortos, más claros, dedito para arriba, si a alguien sentís que le puede servir, compartilo, ¿no? Los comentarios, los deditos de que está bueno, ayudan a que obviamente esto se siga moviendo. Para mí es el medio, es el canal, es la forma. No, no puedo hablar en 40 segundos. Creo que estas cosas tienen otro tiempo, tienen otra forma, tienen otra llegada y apuesto a eso, no a lo instantáneo, no a lo efímero, no a lo rápido, sino a los ritmos que están más afines a los ciclos vitales de la Tierra. Así que bueno, ahí estamos. Gracias por haber llegado hasta acá. Contame cómo venís, qué escuchaste, si sirvió, si no sirvió, si va, si viene. Y te dejo por acá abajo también la info para que te puedas sumar al laboratorio del mes y que lo puedas probar y experimentar por vos mismo, por vos misma, que creo que es la mejor, siempre es la mejor receta, ¿no? Poder tomar una invitación y que la lleves a vos y que la muevas y que la sientas y que tengas tu propia experiencia para que esto y esto actúen ahí en sintonía. Así que gracias por haber llegado hasta acá. ¡Mua! Te mando un abrazo, beso. Chau, chau.